En la zona más exclusiva de la Ciudad de México, un chef prepara un plato británico tan lujoso que podría estar en el menú de la realeza. Hoy, junto a Crónicas de la Güera, vamos a probarlo y a escuchar las confesiones más inesperadas de su vida. Sí, ahorita pues tengo hate. Yo soy el Chile Inglés y hoy viajamos a Inglaterra sin salir de la Ciudad de México. ¿Qué diferencias y similitudes encuentras en la cultura entre México y Inglaterra? Híjole, diferencias hay muchas. Y esto es más difícil de lo que se ve. Es muy difícil. Sí. Resulta que el dueño de este restaurante es cuate mío, pero en vez de invitarme a comer gratis, me metió a la cocina. El espacio donde el calor, el caos y la precisión se combinan para crear el plato inglés más lujoso de la República Mexicana, el Beef Wellington. Así que ahora vamos a ir a comer buena comida inglesa. One pound de raspa. Acompáñame. ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Y como magia, ya nos cambiamos también. Oye, Char, mira esto. Piccadilly Circus. Sí lo ubicas, ¿no? Claro, Londres, ¿cómo no? Es una plaza principal en la ciudad de Londres. Uno que tiene... Mira, de hecho es justo aquí, esta parte. Es como el... ¿Cómo se llama ahí en Nueva York donde tienen eso? Es como el ángel, ¿hace que es el ángel? Exacto. One pound, una libra esterlina, porque no usamos euros Sí, no. en Inglaterra, es la libra esterlina. El metro más viejo del mundo. Sí. Primer metro del mundo, London Underground. Mira, aquí tenemos un mapa de Londres, muy viejo. Winston Churchill, para ahí lo Winston veo. Churchill. Me siento muy en Inglaterra ahorita. Sí, yo también. Nada más hace calor, entonces no es Inglaterra. Mira, aquí. Ay, Buckingham Palace. Buckingham Palace. Ahí vive la familia real. Es su residencia oficial. Y este teléfono, eso me encanta. Sí, ese está muy Ahí es como para poner tus llaves. Ese está muy padre, me gustaría eso en mi casa, fíjate. Sí. Aguas, porque la abuela la va a llevar a su casa. Y aquí podemos ver adentro de este lugar, pues tiene un ambiente pues bastante británico, ¿no? Súper, la verdad. God. The Queen. ¿Necesitas un poco de refreshment? Oh, thank you. Si eso no es la mejor manera de que te reciben en un lugar, ya me tienen mi espresso martini con Kahlúa listos. Amigos, cheers. ¿Con calor en vez de vodka? Pues estoy entre Sunday Roast y pollo tikka masala. ¿Qué opinas? Pues la masala para probarla, porque no hay casi en ningún lado. Ah, pues sí, ¿no? Va, y también el curry, por favor. Sí. ¡Qué lujo, oye! Qué lujo, ¿no? Hoy es día fresa. Muy amigos. fresa, un martes muy fresón. Es fresa. Sí, demasiado. Oye, pero entonces, bueno, it's bad luck si dices cheers y luego no tomas, así. Ah, es cierto. De hecho, no solo bad luck, es 7 años de mal sexo y nadie quiere eso, así que hay que tomar esas cosas muy en serio, ¿no? Oye, Chef, pues ya vamos a entrar a la cocina. Ya llegamos a la cocina, qué emoción. Estamos buscando el chef Marco Antonio. ¿Dónde estás? Marco Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Ay, cuidado. Qué bueno que ese es un restaurante británico y no gringo, porque si no los estaría demandando. Aquí estamos armando el filete Wellington. Aquí está la caña de filete. Muy importante, usamos la mejor calidad. ¿Qué corte? Es filete de caña. Ma. Sí.
¿Y como cuánto se tarda en hacer todo el beef Wellington? Lleva un proceso porque, por ejemplo, aquí usamos un duxel de champiñones que lleva aproximadamente 1 hora de proceso. Mira. Sí, ahorita aquí ya lo tenemos elaborado. Duxel de champiñones, son champiñones con cebolla, ajo Wow. y sal, pimienta, una cama de jamón serrano Uy. y nuestra caña que está aquí ya limpia. No sé por qué, pero cualquier cosa que está en la cocina Ya sé. me impresiona muchísimo. Uy, mira todo eso. Es que hay que darle el sabor, ¿no? El sal le ayuda de... Ah, mira, también pimienta. Muy, Claro. muy inglés eso. Sí. Oye, chef, ¿y cuánto tiempo llevas cocinando eso de Beef Wellington? 14 años. Mira. Wow. O sea, ya eres el experto entonces. Creo que sí. El experto de Ciudad de México, más que nada. Muy importante que la plancha esté muy caliente para que no se pase el término. Solamente sea una costra por encima Ok. y sea rápido. Mira. Ya que lo tenemos sellado, lo vamos a envolver con la duxel y el jamón serrano. Mira. Porque aquí tenemos, o sea, el chiste del Beef Wellington es que tiene capas, ¿no? Sí. Primero tiene la capa del mushroom, el jamón serrano y después el hojaldre. ¿es El correcto? hojaldre. Con varias capas. Son varias capas. Es como la película Inception. Es como un sueño adentro de un sueño adentro de un sueño. Oye, y Dígame. ¿no se va ligeramente cocinar el jamón serrano? No, Mira. Mira lo que están haciendo. Y esto es más difícil de lo que se ve. Es muy difícil, Muy sí. difícil. Yo sí he hecho Beef Wellington, no tan experto como el chef aquí. No tengo 14 años haciéndolo, pero más o menos me defiendo y sí tardo en lo que él hizo en 30 5 segundos. minutos, yo lo he hecho en 2 horas. Ahora el próximo nivel, ahora El tiene próximo. el hojaldre. y viene la última capa. Y esta última que... Igual pasta hojaldre. Ah, pero es un... Diseño. Y ese le da el toque fino, ¿no? El toque final, sí. Es lo que hace ver que tenga más presentación. Claro. Sí, porque cuando estamos en este nivel de restaurante, la presentación es súper importante. Claro. Contados son los que tienen este tipo de figura. Claro. No todos lo tienen. Mira. Y ya de aquí va al horno. ¿Y a qué temperatura? A 220. 220, ¿cuánto tiempo? 25. Ahorita lo vamos a dejar poquito menos porque como digo, no se vende toda la pieza completa. Ok. Entonces Sí, le claro. podemos dar más tiempo si no se pasa de cocimiento. Lo tenemos que sacar medio rojo. Y ya cada vez que se pide, pues ya Se termina, se ¿no? termina. Ok. Qué interesante, ¿no? Ahora el momento más importante, se va a entrar el horno. 220 grados, 25 minutos. ¡Qué delicia! ¡Eso! ¡Qué emoción! Entonces llevas 7 años aquí. Exacto. ¿Pero cuánto tiempo tiene Crónicas de la Güera? Crónicas de la Güera en español tiene, creo que 3 años. Bueno. Pero antes mi canal estaba en inglés. Ah, mira. Antes hacía mis videos en inglés como tipo extranjera para otros extranjeros que querían mudar a México, así.
pero como que no pegaba y como que no me gustaba tanto. gustaba. Entonces tomé la decisión cambiarlo a español y de ahí ya. Mira, Me qué convertí en interesante. Crónicas de la Güera, Por ya. eso ya se te olvidó el inglés. Sí, ahorita estaba leyendo en inglés y ya ni sé, o sea, ya hace meses que no he leído en inglés y se me fue la onda, ¿verdad? Sí. No. Sí, el que es disléxico soy yo. Pero el que parecía disléxico era esta. Es que no hablo ni leo inglés ya. Sí, ¿verdad? O sea, Sí. no practico, se me va. Sí, yo también veo eso porque yo escucho inglés porque luego veo o series en español o también en inglés. Ok, Pero no platico con casi nadie. no hablas. Y no leo casi en Sí, inglés. sí. Entonces tengo como... Creo que son como neuronas diferentes o algo, ¿no? Y es algo feo porque luego te olvidas la palabra en inglés y no lo sabes en español. Sí. Entonces estás... No puedes hablar, punto. No hablamos ni un idioma bien. Sí, no, estuvo bien. Neta, luego me pasa así. Dos más o menos. ¿Verdad? Sí. ¿Y cómo surgió esta idea de ser, o sea, de crear contenido? La verdad fue idea de mi esposo. Bueno, Sí, yo antes era muy Gracias, tímida. Gracias, Eder, la verdad. Por ti estamos aquí hoy. cheers, mate. Cheers. Cheers, Hay mate. que tomar otra vez, ni modo. Sí. Ni modo. Fue la idea de Eder. Yo antes, la verdad, estaba muy tímida. Bueno, Se me daba mucha ¿Sí? pena, sí. Sí, yo era muy tímida. pero ya se te fue, ¿no? Eso me fue. Pero al principio yo sí era muy tímida y pues mi peor pesadilla era tener la cámara en la calle, que todos me vieran. Sí, no. Pero ya con el tiempo se me fue quitando, ahora me vale. Y sí, de ahí salió. Y cuenta, o sea, pues ahora obviamente este video es para pues, el canal del Chela Inglés. Cuenta a todos los que están viendo, o sea, qué tipo de contenido haces, por qué te deben de seguir. Claro que me deben de seguir a mí. Claro que sí. Yo hago contenido de mi vida como una extranjera viviendo en México. Comparto mis experiencias, comiendo, pasando tiempo en familia, la cultura, pasando tradiciones como Día de Muertos, fiestas de la independencia, como es una Navidad mexicana. Así. La vida con mi esposo mexicano, choques culturales, este tipo de cosas. Bueno, sígala, Sígueme. sígala, por favor. Por favor. ¿Y cuándo fue? O sea, en algún momento dijiste, ahora sí estoy conectando con la gente con mi contenido. O sea, ¿había un momento específico o eso nada más pasó poco a poco? Yo me paso poco a poco. He tenido unos videos que se han hecho virales, pero mi crecimiento ha sido muy estable, yo diría. ¿Cuál es tu video con más views? Creo que ¿Y en qué plataforma es? en TikTok. Ajá. Hice un video que fui al mercado y grabé mis compras. Bueno, Y este video La gente que les tiene gustó. 3 millones de vistas. Sí. ¿y por qué crees que, o sea, tú puedes conectar con la gente de alguna manera que, o sea, les encanta? Porque tú eres muy popular, o sea, a la gente les encanta tus videos. No sé por qué. Yo creo que ven, como soy más joven que la mayoría de las extranjeras que viven en México, cuando hablas en... ¿De quién hablas? ¿Cómo de quién hablas? Ya. No, Si es casi tenemos la misma edad, ¿no? casi no. Casi. Bueno, de los ingleses, por ejemplo, cuando vamos a las fiestas de los ingleses y los eventos de los ingleses, Sí. siempre soy la más joven. Si son viejitos. Siempre. Son grandes. Hasta yo soy joven. viejita. Hasta yo soy joven en esos Ándale, eventos. ándale, Sí. O sea, no hay mucha gente joven, entonces yo creo que se sorprenden que hablo español y que me adapte a esta edad. Yo creo que esa es la única diferencia Claro. que tengo. Pero sí, no sé por qué les gusta ver tanto mis videos, pero yo disfruto grabar, me gusta, así que lo sigo haciendo. ¿Qué tipo de comentarios te llegan en tus videos? O sea, ¿alguna cosa te ha sorprendido? O sea, de bien o mal. Ajá, pues ahora que ya crecí más, cuando creces más llega más hate. Entonces, ya, antes no tenía hate, antes lo pasaba de lujo, puro comentario lindo, pura que hermosa, pura que linda. Y ahora ya no es lo mismo. Pinche güera. Pinche güera, pinche gentrificadora. Gentrificadora, Eso sí, ya es lo nuevo, es lo de moda. Eso es lo de hoy. ahorita. Es lo de hoy. Es lo de moda, Sí. entonces sí, ahorita pues tengo hate, pero no me importa, la verdad a mí no me importa, no me afecta,
Pero la gran mayoría de mis comentarios y así es. Positivos. Además, o sea, no sé, creo que es algo muy intrínseco de los seres humanos, de que tenemos 100 comentarios, 99 son positivos y uno te miente a Siempre la va a madre. haber uno. ¿Cuál es el donde te enfocas? El único que es negativo, ¿no? Es natural. Y lo que debemos hacer es decir, wow, 99% comentarios positivos, qué chingón. Yo no me Pero enfoco en el negativo, ¿eh? Qué Yo bueno. no. Si no me gusta, o sea, que está muy fuerte, así feo, yo lo borro luego. Y si no, bloquear. Si es una tontería, lo dejo. Sí. Y dejo que la otra gente le comenta. Anda. Esto pasó el otro día. Un güey dejó un comentario estúpido, ¿no? Y yo la dejé porque no me molestó. No me hizo efecto. Y una señora le puso, no vienes aquí con tus chingaderas. Le puso otro seguido. Y dije, de lujo. Pues sí, claro, te defienden. Me defienden. O sea, claro. Y pues más comentarios, más vistas, entonces. Claro. Pero yo creo que también eso de estar en pues como en la vida pública, es como normal, ¿no? O sea, Sí. tienes que aceptar lo malo con lo bueno. Claro. Porque al final, pues todos tenemos libre derecho de expresión, pero en línea... La gente atrás de la pantalla escribe lo que quiere. Dice Que con- nunca dirían en persona. Y justo eso te iba a decir, que nunca dirían a tu cara, muchas veces te lo ponen así. Exacto, y así es como yo lo veo. Porque nunca nadie me ha dicho algo así a la cara. Ah. Dímelo a la cara, a ver. Ahí es diferente, pero en línea hay. Que sí, porque de hecho yo tengo un amigo, actor, comediante argentino, y salió en un podcast famoso. Y él estaba hablando de que tanto le encanta vivir en México, le han tratado muy bien tras los años. Los comentarios eran 80% de pinche argentino, regreso a tu Malos, país. ¿neta? Sí. Ay, pobrecito. Y él dijo, pues es que es muy raro porque yo en mi vida día a día me tratan súper bien, está muy feliz aquí, pero ya ¿En se línea? meten en línea y cómo cambia. Eso no creo que sea algo ni mexicano ni chilango, eso es los seres humanos, somos cobardes, ¿no? O sea, nos gusta la anonimidad, nos busca meter a decir cosas feas. Sí. O sea, yo siempre digo que la gente de la Ciudad de México, o de México más bien, son los más amables, los más amigables del mundo, salvo cuando están manejando. Ay, sí. Y ahora creo que tenemos que agregar cuando están escribiendo en línea. ¿Qué pasa con los chilangos? Que te aceptan, te abrazan, son lo mejor buen onda del mundo. Y luego se meten a un coche y ¿qué les pasa? Se convierten en unos monstruos. Los diablos. Unos diablos, ¿por qué es? Nunca llegué a entender eso bien, la verdad. Oye, y pues obviamente aquí estamos en un restaurante inglés. Vamos a comer comida inglesa. Ahora es un momento para hablar de comida. Va. Tú publicas muchas cosas de comida. Yo amo la comida, soy de comida yo. Tú eres comilona. Sí, muy. Yo disfruto la comida, es una parte muy importante de mi vida, comer. A mí también. A mí también. ¿Y qué es tu comida favorita? Mi comida favorita es la cochinita pibil. Yo amo con todo mi corazón la cochinita pibil. Después serían los chilaquiles, unos chilaquiles con carnitas, con barbacoa, con huevo, con vuelo, con lo que sea. Me encanta. Tacos al pastor, tacos de barbacoa, tacos de también lo que sea. Sí. Sí, no me hace falta la comida británica, pero a veces sí se me antoja. Sí. Por ejemplo, De vez en cuando, ¿no? de vez en cuando, cuando estoy enfermita o cuando hace mucho frío, se me antoja un shepherd's pie o algo así. Ay, sí, Pero aparte, no, la comida mexicana es un manjar Uf, sí. mundial. Pero yo diría que incluso cuando estás en Inglaterra, no es que comes comida inglesa todos los días. No, para nada. Al revés. A gran diferencia de aquí en México, que comes comida mexicana todos Día a los día, días. sí. Allá comes comida inglesa de vez en cuando. O sea, porque hay... Totalmente. Los domingos. La comida es muy internacional. Mira lo que nos traen aquí. ¡Ay! ¡Qué padre! Gracias. Eso es muy especial. Malt vinegar. Sausage. No vinegar. Mira, Not Heinz. They got sausage. Sausage. Where did they get that from?
from Sausenlandia. Mira, a ver, cuéntales, Char, ¿qué es eso de malt vinegar? Pues malt vinegar más que nada es para los fish and chips. Yo creo que nos lo trajeron para los fish and chips. Es un vinagre. Es que va a sonar feo si lo describo, pero está muy, muy bueno. A mí me encanta. ¿A ti te gusta? ¿No? Yo sí, yo lo pongo en las papas y en el pescado un buen. Guacala. Es que sí es un gusto muy especial. Yo soy del norte del país, entonces a mí me gustan mis fish and chips con curry sauce. Ay, sí. Pero eso qué tiene que ver conmigo. O mushy peas o gravy. No, mushy peas sí, gravy no. ¿No gravy? No. Curry sauce. Curry sauce sí, gravy no. Antes no, pero ahora Podemos sí. estar de acuerdo con curry sauce. Curry sauce sí, pero no lo pongo encima, lo tengo al lado y así. No, tiene que ir encima. Esas son las diferencias del norte y el sur del país. Pero Sí, yo que en el sur no saben comer. Ay, güey, esto es un manjar británico para que veas. Mira, lo que sí te puedo decir es que eso sí es muy, muy tradicional. Muy. De comer fish and chips with malt vinegar. Solo que en mi caso personal, a ver. No, solito no, es que solito. No, solo lo voy a oler. Solo lo voy a oler. A ver. Guácala, no mames. Ay, a mí me encanta. No. Ay, sí. Guácala. No, sí, yo lo voy a poner. Bueno, se queda por este lado, está bien. Se queda para allá, por favor, porque de este lado no queremos. Pues entonces casi todos tus platos favoritos son mexicanos, ¿no? Sí. Sí. Mira. Entrada. Gracias. Qué rico. Me encanta el papel. Fish and chips. Gracias. Llegó la otra persona. Vamos a pasar. Claro. Y aquí ya tienen espacio, los pueden tomar. Como ya se viene la parte de mí. Claro. A ver, vamos a probar eso primero porque ni tú ni yo lo hemos probado. Jalo. A ver. Es la primera vez en la vida que los dos estamos probando eso, amigos. Pero todos nos lo han recomendado, entonces. Angels on horseback. Ya, se ve bueno, la verdad. Y me gusta que sea una mordida así. Ángeles montando caballo. Ajá. A ver. Ujú. Tiene niveles de complejidad. Porque al principio, la primera cosa es el tocino. Sí. O sea, después, el ostión es muy sutil. Sí. Y lo que ya es muy poderoso es el queso azul. Ajá. Y al final, con que vayas tragando, más y más y más fuerte el sabor del queso azul, ¿no? Sí. Pero sí me gustó. Eso que no soy fan de las opciones, la verdad. Pero sí me gustó. Ah, bueno. Es que está cocido, ¿no? Sí, está cocido, es diferente. A mí me doy cuenta que la gente que dice que no les gustan los ostiones es siempre que están crudos. Sí. Es que la textura es diferente, totalmente. Textura. Pero así está bien. A ver, y vamos a ir con esto. A los fish and chips. ¿Yo? Sí. Aquí tiene salsa de Ay, pero yo quiero el limoncito, a ver. ¿Qué tal? Está buenísimo. Sí, unas papitas. Aunque yo diría que estos son más french fries que chips, Sí son. ¿no? Pues tienen buena cara. Ahí va. No. Guácala. Wow. ¡Ay, qué rico! Más que nada las papas. Pues ya eres súper fan de México. Súper fan. ¿Qué es lo que más te gusta de México? Esa pregunta me hacen muy seguido y siempre contesto lo mismo, que es la gente, Sí. el De acuerdo. clima y la comida. No. Es un buen tres. No en ese orden, pero
Son los 3. Es un muy buen 3. Ajá. ¿Y qué es lo que, a ver si esa pregunta te va a hacer mucho? Ajá. ¿Y qué es lo que menos te gusta de México? Y neteando, no quiero respuestas así todo diplomáticas, O sea, no, de verdad, ¿quieres una respuesta real? De verdad, sí. Pues la inseguridad. Sí, claro. La inseguridad es, yo creo que lo único malo. Bueno, hay otras cosas, pero la inseguridad es algo que pues está feo, o sea, no está padre. Y, o sea, siento que debe de haber una diferencia en tu experiencia y mi experiencia. Claro. Tú como una chica joven, muy buena, muy buena. ¿Te da miedo caminar en la calle a veces? O sea, No, mira, ¿te ha pasado algo? Mira, yo me cuido mucho. Ok. No soy una tonta. Me cuido mucho. Nunca me ha pasado nada. En los 7 años que he estado aquí, nunca me ha pasado nada. Qué bueno. Nunca me han robado nada, nunca me ha pasado nada. Pero te digo, me cuido mucho, Ya, la verdad. sí. O sea, no ando en la calle Y sola. te cuidan. Y me cuidan también. Sí. No solo mi esposo, su familia también. Tú, Porque o sea, todos me cuidan. Y vamos a hacer algo y tu esposo dijo, no, eso no es seguro, Ajá. no Ujú. quiero que Ajá. vayas, ¿no? Sí, es que no me meto en situaciones de peligro. Ok. O sea, mejor lo evito. Mejor lo evito y por eso no me ha pasado nada. No es que no hago cosas, pero es que luego, por ejemplo, escucho historias de que pasó eso a una chica en un taxi. ¿Para qué te subes a una taxi sola de noche? Para empezar, yo nunca haría parándolo en eso. la calle, sí, Ajá. sí, sí. Donde estás oscuro y estás solita y estás tomada. Claro. Nunca haría algo así. Entonces, pues sí me cuido bastante en la calle cuando estoy solita. Normalmente estoy con mi perrita, que es tú la conoces bien grande, entonces la gente ya con ella se asusta. No se van a meter. No se van a meter con mi perrita, entonces cuando estoy con ella, la verdad me siento bien segura. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Sí? Un par de veces. ¿Verdad? Ok. Bueno, me está sacando un... ¿Lo has dicho antes? Nunca lo he dicho públicamente, creo. Vamos a ver qué es. Creo que nunca lo he hablado públicamente. La primera vez, adivinen qué colonia. Tepito. Polanco. No. Ajá. Estaba en Polanco, en un bar. Recién había llegado. Había tomado una copa. Ujú. Y conocí a una chica en el bar. O sea, hace muchos años. Y ya después de mi segunda copa, no me acuerdo de absolutamente nada. Te pusieron algo. Me pusieron. Y lo que sí me acuerdo es que yo estaba con dos güeyes que tenían un cuchillo, o sea, así como eso, pero más grande. Me lo tenían así No manches. en mi casa. En mi casa. No es cierto. Donde antes viví, en la del Valle. Y sacaron la tele, los laptops. Yo tenía 2 roomies. ¿Cómo Ajá, crees? ajá. Y me desperté en la mañana y no me acordaba de casi nada, pero medio tenía como flashback de que había pasado eso. Está muy grave esto, Martín. Esa es una. Híjole. Ojalá es el peor, ¿eh? La segunda, me intentaron apuñalar. Bueno, eso es un barrio menos fresa, en la Lagunilla. Y un güey me intentó hacer así. ¿Por qué? Porque, o sea, yo andaba con mi exnovia. Estuvimos caminando, pero yo creo que nos estaban siguiendo. Porque justo llegamos a donde había, o sea, ahí en el mercado de la Lagunilla. Ajá. Justo llegamos a donde había 2 puestos vacíos. Y justo ahí se puso enfrente con un cuchillo así. Me hizo así. Y mi ex gritó y se fue corriendo. Y yo me hice, güey, porque yo sabía en este momento lo que él no tenía era tiempo. Entonces yo dije, es como, No es el tiempo. ¿qué, güey? Eso me hace eso. Y yo, ¿qué? Y y hago otra vez, ¿qué? Y me hace tu teléfono y se hace así. Y cuando él hace así, yo lo agarro y estamos, a ver. Y estamos así. Cierto, te pasa. Hasta que. ¿Perdón?
Les doy platos solos y... No, uno por uno, por favor. Sí, uno por uno. A ver, otra vez. Sí, güey, nos quito la emoción. Entonces, ¿estábamos así? Sí. Hasta que yo ya dije... No es cierto. Se cayó. ¿Qué pasa? Se cayó. ¿Qué pasas, amigo? Se cayó el piso y yo no tengo ni duda que la mejor cosa de vivir en México son los mexicanos. Porque en este momento vinieron 2 personas de los ¿Ayudaste? puestos de al lado a ayudarme. Mira. Y o sea, yo lo hice y fue un error y no soy nadie para pelear, ni sé pelear. Era un instinto que alguien me hizo así y mi instinto era defenderme. La agarré. Sé que fue muy estúpido, sé que fue un error porque este día me hubiera muerto, la verdad. Y 2 señores que trabajan ahí en los puestos me vinieron a ayudar y hasta le dijeron así. Y yo ya busqué a mi ex, la fui corriendo. Y fue bastante mal. Y no volví a la Lagunilla por años y años y años. Claro. Hasta que ya necesitaba un traje de mariachi y ahí sí volví. Prioridades. Pero esta vez saqué mi visa, saqué mis tarjetas, ¿no? Llevé como 50 pesos. Pero sí fue feo. Sí fue feo. Pero, o sea, de hecho este día... Esos eran los días cuando todo el mundo usaba Facebook, que ya pasó hace mucho. Y yo lo puse en Facebook, oye, me pasó esto hoy. Todos mis amigos me decían, pues sí, también tú, ¿qué haces, güero, en la Lagunilla, güey? Pues es que te estás exponiendo, la verdad. Cuando te vas a una zona así, te estás exponiendo. Qué miedo. No te... Oye, no sabía si decirlo, ¿no? ¿Qué? Ahorita me dices. ¿Qué? No que me pasó algo, pero la primera noche que llegamos a Guadalajara, yo la verdad cuando nos fuimos a Guadalajara, yo tenía un poquito de miedo porque Guadalajara es un estado controlado por el narco. Sí, claro. Entonces yo dije, a ver, digamos la primera noche nos vamos a unos tacos X en la calle, ¿no? Ahí estamos con Eder y su papá comiendo tacos. Y de la nada llega una camioneta, bajan como 20 güeyes, así con unas armas así. Rodean el restaurante de tacos. Y yo, ya morí. Van a balacear a alguien, yo estoy aquí, me va a caer un balazo. Me dio un miedo. Bajó otro güey, recogió sus tacos, entonces fueron. Yo dije, puta, así es como vivir en Guadalajara. Wow. Pero no fue, ¿sabes? Pero no pasó nada. No me vinieron por sus tacos. Pues qué bueno que te mudaste a la Ciudad de México, porque aquí es más como Suiza. Exacto. Aquí no hay criminales. Cuéntanos. Pues es un corazón de filete, viene envuelto en un duxel de hongos que previamente viene cocinado con el foie gras, en vez de foie gras. Se envuelve después en el prosciutto que se alcanza a ver ahí un poco. Después se envuelve en pasta de caldo. Se hornea previamente para que tenga esa consistencia y la pasta se pueda dorar un poco. Después se le determina lo que es el que vaya Qué rico. a probar ahorita. El horno ya para poder consumir. Muchas gracias. Gracias. Lo cortan la mitad, ¿no? ¿La mitad? Sí. Uy, qué suave, mira. Yummy. Ay, qué rico. ¿Lo sirvo? Sí. Qué rico. Gracias, güerita. De nada. Con vegetales Sí, para la salud. sí, por favor. Y dicen que la comida inglesa no es saludable. Mira esto, todo eso es verdura. Verdura. Pero te recomiendo primero probarlo sin gravy y después poner. Estoy de acuerdo. Va. A ver. Provechito. Provechito. Como decimos en Inglaterra, bon appetit. Uy, qué rico. Wow. La carne.
Perfecto. Es una explosión de sabores en la boca. Me encanta, me encanta. Y va a ser todavía mejor con el gravy. Mira, por eso venimos a este restaurante para el Beef Wellington. Porque yo ya he probado todos los lugares de la ciudad que vende Beef Wellington. No hay ninguno que es mejor que aquí. ¿En serio? Es 100% en serio. Pues vengan aquí entonces. 100% en serio. ¿Quieres O sea, hacerle un hay poco? otras cosas que tienen que están bien, pero lo que hacen aquí el mejor es Beef Wellington. Sí. Realmente. Sí. A ver, voy a poner tantito gravy. ¿Te pongo? Sí, por fin. Uy, gracias. Yummy. Ahora sí. Y ahora tiene otro sabor. Ajá. Pero lo rico de este Beef Wellington es que es tan suave. Muy suave. O sea, Demasiado. casi le podrías cortar con un tenedor. Está Increíble. a perfección. O sea, es casi lo podría cortar nada más con mi tenedor. O sea, increíblemente. Sí, por favor. Y mira, amigos, yo soy muy de como que debes de tener un plato específico de algún restaurante. No es decir, este restaurante es increíble, todo es increíble ahí. No. Es decir, aquí en este lugar, o sea, si quieres un taco al pastor, vas allá. Si quieres un Beef Wellington, Vienes aquí. Totalmente. Pero ¿qué tal Inglaterra? ¿De qué? O sea, ¿qué es lo que más extrañas de allá? Híjole. La verdad, lo único que extraño es mi familia y mis amigos. Mira, No extraño otra cosa. La verdad, es solo mi familia y mis amigos. No hay algo más que extraño. Estoy muy, pero muy feliz aquí. no. Solo hace falta... Bueno, mis papás, la verdad, me vienen a visitar muy seguido. Sí, lo vi en el video. Ajá, mis amigas no tanto porque, pues, cuesta caro el vuelo, ¿no? Y no tienen tanto dinero. Entonces, pero todos sí vinieron para mi boda, que estaba muy padre para que todos pudieran conocer. Pero sí, no, casi no extraño nada de allá, la verdad. Bueno, entonces esa pregunta va a ser más fácil. ¿Qué es lo que menos le gusta de Inglaterra? Ay, es que va a sonar muy mal decirlo. No, pero está bien, tú dilo. Aquí estamos Pues que neteando. la cultura es muy diferente y siento que yo no me encajo en la cultura de allá. O yo sea, exactamente. La gente es muy fría, la vida es muy rápida, sin disfrutar, sin disfrutar la vida, nada más ir a trabajar. No hay buen clima, no, pues nos quedamos o en el pub tomando o en la casa solitos. Sí, no hay la fiesta, no hay la vibra, no sé, no hay nada que a mí me interesa, ¿sabes? No siento que me encajo en lo que... Y los demás están felices, ¿no? Mis amigas, mi familia están felices, pero yo no. Bueno, aunque hoy en día, sobre todo después del Brexit, Ah, sí. o sea, yo creo que éramos muy pocos, porque yo empatizo y soy exactamente como tú, y éramos la minoría. Siento que en los últimos años, después de Brexit, es muy extremadamente común hoy en día de que la gente en Inglaterra odia a Inglaterra y quieren salir. A mí siempre me decían, ay, si no te gusta, ve. Y pues me fui. Pero hoy en día es casi todos que conozco que se quedaron ahí se quieren ir a otro lado. O sea, ya saltaron. O sea, el ambiente ya es súper negativo, la gente se queja de todo. O sea, siempre nos quejábamos de todo, pero Nos gusta quejar. hoy en día más aún. Ajá, sí, está complicado. O sea, ¿qué diferencias y similitudes encuentras en la cultura entre México y Inglaterra? Híjole, diferencias hay muchas. A ver. Pues todo, la fiesta. Por ejemplo, eso es un buen fact. A ver. La fiesta en Inglaterra normalmente se empieza más temprano Sí. y se acaba más temprano. Ah. Aquí la fiesta empieza mucho más tarde y se acaba el siguiente día. O sea, cuando ya
está el sol, ¿no? Esta es una cosa muy diferente de las fiestas. La manera de pasar tus días entre semanas, siento que los mexicanos, aunque trabajan todo el día, disfruten en la tarde. Van al cine, o van a comer, o van a los tacos, o van al puesto. Allá, entre semanas la gente no hace nada. O sea, van a comer a su casa y se van a dormir. Y pues es nada más sábado y domingo que van a disfrutar. Aquí, aunque trabajan más, aprovechan cada hora del día para hacer cosas. Y eso me gusta. O sea, es una cultura aquí de... O sea, hay muchas cosas de noche. O sea, si tú... Y ahorita no estamos hablando de Londres, porque Londres, bueno, para empezar, Londres no es Inglaterra, es una ciudad internacional. Es muy diferente del resto del país. Pero si tú estás en provincia, o sea, nosotros somos de provincia, después de las 5 o tal vez las 6 de la tarde, ya el único abierto es el pub. Y eso que cierra a las 11. Y no es como aquí que puedes ir a los tacos, o sea, 24 horas, básicamente. Yo conozco literal 24 horas donde puedo echar unos tacos aquí. Y lo del cine aquí es muy diferente a la cultura del cine. Allá ir al cine es un lujo. O sea, te vas al cine por tu cumpleaños o algo así porque es muy caro. Aquí van al cine cada fin de semana. Sí, o sea, el cine en Inglaterra es mucho más caro que el cine VIP de México. Ajá. O sea, donde tienes así tus lujos, Tu mesero. pides tus cosas. De hecho, me gusta mucho ir al cine. Yo soy muy fan de ir al cine. Muy. A mí también me encanta. ¿Has ido al Cineteca? No. Güey, tienes que ir. Es el mejor cine que hay. O sea, las mejores películas de todas partes del mundo. O sea, de repente tienen como festival de cine Lebanés por una semana. Tienen, o sea, las cosas que no solo son los Hollywood big things, o sea, tienen independientes películas. Mexicanas. Sí, mucho cine mexicana. De hecho, yo voy a salir en una película este año que va a estar 100% seguro va a ser en el Cineteca. No sabemos todavía si va a estar en Cinemex y Cineteca, Cinepolis. Esperamos. Pero vayan a ver películas mexicanas, por favor. Apoyen el cine mexicano. Eso es muy importante que hagan, amigos. O sea, no se quejen de que los gringos vienen a gentrificar y tú solo vas a ver las cosas de Marvel. Pues a ver, ¿no? Apoya el cine mexicano. Y sí es muy cierto, ¿verdad? Todo eso ahorita es de moda. Sí, o sea, pues hay que apoyar el cine mexicano. Y de hecho, pues yo sí estoy muy de acuerdo de que apoyamos a las empresas mexicanas. No es decir de que no, porque no se puede boicotear 100% las compañías gringas, de que uno no debe de intentar hacer algo. Sí, no quiero llegar a hablar de políticos, ni de partidos, ni nada de eso, pero cuando tienes una relación con un país y supuestamente es tu amigo, y si empieza a pegarte, si tu amigo te empieza a pegar, te tienes que defender. Sí, claro. Aunque es tu amigo. Entonces, para mí, o sea, a mí me queda claro de que debemos estar, o sea, debemos ir a Tierra Garat, no Starbucks. Debemos ir al Cineteca a ver cine mexicano, no cosas de Marvel. A ver, vamos a seguirle. ¿Qué más hay? Ir a Chedraui en vez de Walmart. Sí. O City Market. Porque tiene nombre inglés. Suena muy como Waitrose. Pero sí es mexicano. Sí, claro. Es que yo cuando trabajé como publicista en México, usamos el inglés para hacer, cuando eran productos de lujo, porque es aspiracional. Entonces, si tienes una cosa más alta, si lo usas. Pero, pues sí, debemos apoyar 100%. el consumo doméstico, ¿no? Sí. De acuerdo. Estoy pensando en qué más debemos apoyar. La gente que vende en la calle, así. La gente que vende en la calle. Artesanal. El Big Cola. Red Cola, ¿no? El Red Cola, no el Coca-Cola. Eso sí también es de moda ahorita. Aunque No sabe bien. probé uno y it's not the best. No. Pero bueno, sufrimos. Hay que estar tomando pulque y no whisky. Fácil para nosotros. Hay que comer el taco al pastor
no hay que doblarlo y poner queso, porque eso es gringa. Sí, es cierto. Pues sí, de estar apoyando como el comercio local, ir al tianguis. A mí me encanta ir al tianguis. Yo también, voy cada semana. Cada semana veo un video de la güera en el tianguis. Sí. Cada semana voy, la verdad. Sí, yo sé que tú vas siempre. Sí. O sea, cada semana vas, ¿no? Sí, cada semana. Sí. La que está por tu casa. Sí. Me gusta eso. Sí, está muy bueno. Pues sí, amigos. ¿Pero qué opinan ustedes? O sea, ¿sí están de acuerdo o piensan que debemos seguir consumiendo productos gringos, una mezcla? O sea, ojo, no es que mañana voy a dejar de usar Apple y YouTube, ¿no? Aquí estamos ahorita en YouTube. Mira. Uf, que nos está llegando. Uy, eso es el... Uy, huele eso. Qué rico. Muchas gracias. Qué rico. Sí. Otro. Y aquí tenemos chicken tikka masala Chicken tikka masala. con bueno, creo que es ensalada de arroz. Sí. Muchas gracias. Ah, qué rico, como un hambre. Gracias. 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 Está rico para la salsita. A ver, yo te sirvo ahora. Gracias. Mm. Es una interesante manera de servir, ¿no? Sí. Ándale. Ah, Eso es lo bueno. sí. Gracias. Huele súper bien esto. Huele exactamente como... Como debe de oler. Sí. El chicken tikka masala, como habíamos dicho, es un plato que, aunque sus orígenes son de la India, es una fusión y eso viene del Reino Unido. No se sabe si es Birmingham o Glasgow. Las dos ciudades pelean para decir, yo lo inventé, no, yo. Vamos a ver. A ver. ¿Ah? Oh, el pollito está bien fresco. ¿Listo? ¿Qué tal está? Está muy bueno. Saborcito. Me encantó. ¿Y siempre te ha gustado el curry? Sí. Soy fan. ¿Los que pican o los que no pican? Los que no pican. ¿No pican? Sí. Oh. Es que el picor de la India es muy diferente al picor de México. Y yo soy más fan del picor de México que el picor de la India. Muy bueno. Yo sí soy de chicken vindaloo. No manches. Uno que pica. Pica, pero que te sudas. Pica que te sudas. Y no es entrando aquí que duele. Es cuando sale de otro lado. No, está muy extremo eso. ¿Has ido a Subai? Como de ajo y después como cebolla. Sí, Está rico, ¿no? sí está bueno. Es mi restaurante ¿Favorito? indio. Para ya saber por qué no decimos hindú, métanse a mi capítulo de viajar a India sin salir de la Ciudad de México. Pero es mi restaurante indio favorito. Veo que pues tú saliste en el capítulo de Choque Cultural con Jan, Sí, nuestro salí amigo con alemán. Jan. Saludos, Jan. Hola, Jan. Un tipazo, ¿no? Sí. Y o sea, para ti es importante como creadora de contenido hacer esos tipos de colaboraciones. Sí, 100%. Mientras siento que el canal conforme con mi estilo, Claro. jalo. Y sí, me gusta Órale. convivir con gente que hace lo mismo que nosotros. Sí, ¿y hay alguien que te gustaría hacer una colaboración que no has hecho? Chingo, amiga. Chingo amiga. Sí. Chingo amiga, si estás viendo, ¿Dónde aquí está estás, la chingo, güera. amiga? Yo, Luisito Comunica. Ah, también está bueno. No, yo ya le dije yo. Casi no hace colaboración ese de él. No muchos. El otro para mí sería Yulai. Me encanta. Ok. ¿Conoces? No. Pues. No lo conozco. buenísimo. Ajá. Yulai.
escríbame en los comentarios. Que tu equipo nos Contáctame. escribe, por favor. Sí, te lo voy a pasar. Es Sí, muy pásamelo. buen contenido que hace. Es un tipazo también. ¿Pero son mexicanos? Sí, sí, sí. Ah, ok. Es de aquí. Sí, pues es muy interesante, ¿no? Muchas gracias para venir a hacer colaboración Gracias conmigo. por invitarme. Es muy divertido, ¿no? Muy Porque, divertido. No sé tú, pero siento que a veces como creador de contenido te sientes un poco como solito, ¿no? Porque andas en tu mundo y... Es un mundo ¿te ha muy pasado? cerrado. Sí, es un mundo muy cerrado, súper. Pero pues sí, el chiste es convivir con gente que hace lo mismo y así se vive bien. Muy bien. Entonces, chingo amiga, Luisito, Yulai. A ver si tú puedes tener un segundo. ¿Quién sería? Pues yo no sigo a tantos ¿No? creadores de contenido. ¿Es chingo amiga o nadie? No, déjame pensar. Bueno, porque obviamente primero entrevista era el chila inglés. El Paco. El Paco Miguel. Este güey me hace reír. Bueno, Él sí me gusta. bueno, Me gustan sus videos, pero no sé, yo no me encajaría en sus videos, siento. bueno. Bueno, la otra que voy a decir es la ruta de la garnacha. Lalo. Oh, Ah, sí, ese se me güey, ha salido, sí. güey. Ese sí está bueno, sí. sí. Pero bueno, no venimos aquí nada más de ser lista de youtuberos. Sí, es padre, ¿no? Poder convivir, platicar con otras personas, hacer ideas. Sí, lo debemos hacer más. Sí. Órale. Y siendo como creadora de contenido solita, la mayoría del tiempo, o sea, ¿cómo haces las ideas de qué hacer tu contenido? Las ideas es lo más difícil para mí, la verdad. La creatividad es lo más difícil. Luego me cuesta un buen. Cuando no puedo pensar en nada, pongo, oye, ayúdame con lo que quieren ver. Porque sí, es lo más difícil. Grabar es fácil, Claro. pero lo difícil es ser creativo Claro, y ya. pensar en cosas nuevas y cosas que, pues sí, son nuevas, que se aprende a la gente, que es diferente. Claro. Para mí es lo que más me cuesta trabajo. Y si una semana quedo sin ideas, pregunto a la gente que me den ideas. Así que amigos, pónganle en los comentarios ¿Qué unas les ideas. gustaría ver, porfis? ¿Qué les gusta ver de nosotros? Sí nos ayuda un montón. ¿Sufres de como bloqueos de creatividad? Sí, 100%. Sí, ¿verdad? 100%, sí. ¿Y cómo lo resuelves? Pues para mí no me gusta forzar lo que grabo. O sea, si no siento 100 feliz con lo que estoy grabando, no lo hago. Prefiero no subir que subir algo que a mí no me gusta. Yo no pienso tanto en lo que la gente quiere ver, más bien yo pienso en lo que a mí me gusta y lo que yo disfruto y eso subo. Y eso ha funcionado para mí. Si pienso demasiado de lo que a la gente le gusta y lo que es de moda y lo que es de trend, no funciona. Bueno, Yo más bien hago lo que a mí me gusta grabar y lo que yo disfruto y eso comparto. Claro. Y eso siento que es mucho mejor. Porque la gente te va a ti porque no importa de lo que vas a hablar, pero les gusta a ti. O sea, claro. es diferente. ¿Cómo salí de una limusina con una bandera de Inglaterra frente del ángel? Pues eso no va a estar en mi canal, pero bueno. Me gustan los dos. Me gustan los dos. Este está más dulce. Me gusta más eso. ¿Deberíamos esperar el postre? Porque... ¿Verdad? No es para nada más terminar antes del postre. ¿Quién sabía? ¿Por qué no me dijeron? Oye, ¿y cómo crees que tu contenido cambia la percepción de los mexicanos de los extranjeros? Creo que de los ingleses más que nada, porque no hay muchos ingleses en Ciudad de México, la verdad, no hay muchos. Entonces, pues los mexicanos no conocen nuevamente una inglesa o un inglés. Entonces, Es verdad. creo que está padre para ellos ver la vista de una inglesa, más que nada, porque pues sí, cualquier gringa hay muchas y ser inglesa es diferente. Pero siento que los mexicanos tienen un gran amor por los extranjeros y les gusta ver gente fuera de México amando y apreciando lo hermoso que tiene que ofrecer México. Sí, yo creo que siempre y cuando uno echa ganas para integrarse a la cultura, te aceptan, te aman, te apapachan. Pero los que llegan y se quejan de la música de la banda en la playa en El ruido. Mazatlán,
los que se quejan de los, ¿cómo se llaman? Los organilleros, que no les gusta, o sea, se quejan que la salsa pica, o sea, no dicen buenos días Claro. cuando entran a una tienda. Ahí sí les va mal y yo estoy de acuerdo. Yo o sea, también, cuando totalmente. vas a un país tienes que adaptarte. Si vives aquí, es decir, más que 6 meses al año, debes de pagar impuestos aquí. Sí. O sea, no estás de vacaciones si estás No. trabajando, aunque sea en tu lap, en un café. Y creo que esas cosas son importantes, ¿no? Y hay que distinguir. Aquí en este canal apoyamos mucho el inmigrante que ama México, que quiere integrarse a la cultura y que aprecia lo que es México. Que está aquí de legal, que hace las cosas bien, que habla la lengua, que se esfuerza a hablar la lengua, que todos sabemos que es difícil, pero mientras intentas no hay problema. O sea, eso. puedes hablar malísimo, pero si intentas, felices. Eso. Todos felices. O sea, Sí, porque nadie está diciendo que tienes que saber hablar el idioma perfecto desde día uno. No, claramente no. Pero... que haces el esfuerzo. Sí, por ejemplo, yo voy a la Condesa y veo gente que llegan y ni dicen un buenos días. Y es como, güey, Sí, no. no es difícil aprender buenos días. Mira esto. Wow. Eso parece banoffee pie. Ajá, y lo más especial. Sticky toffee Uy, ahí va. Wow. bañado. Uy, mira esto. Oh. That's the money shot. Yeah. Ay, qué rico. Eso, Uy, qué buena toma. eso lo puedes encontrar en youpon.com. Sí, pueden probarlo de primero porque Primero. es fuego caliente para que no se enfríe tanto con el helado y después la temperatura. Claro que sí. Gracias. Mmm. Pues aquí directo, ¿no? Sí, ¿no? Sticky toffee pudding. Mi favorito, mi postre favorito, no sé tú, pero... Pero a ver, pregunta polémica. ¿Qué te gusta más? ¿Sticky toffee pudding de aquí o sticky toffee pudding de The Duke? Tun, 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 tun. El Duke. Ahí ya también. Le falta un poquito de caramelo, Me falta... ajá. de salsa. Esa salsa está buena, pero falta el sticky. El sticky toffee es lo que falta. Se ve bueno también, ¿eh? A ver, ¿Qué es? surprisingly good. Wow, Buenísimo. está buenísimo. Está buenísimo. Yo no tenía tantas esperanzas para esto. Yo tampoco, pero está muy bueno. Yo tenía más esperanzas para esto y resulta que ese es mejor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Wow. 100% de acuerdo. Así que les recomendamos mucho la tarta de plátano, amigos. Sí, está buenísimo, me encanta. Y antes que entramos en un food coma, Ya sé. porque hemos comido y tomado bastante. Nosotros estamos así. Última pregunta. Sí. ¿Qué viene en el futuro profesional y personal para Char Crónicas de la Güera? Ok, profesional, pues quiero seguir creciendo, obviamente. La verdad me encanta. Más que nada. Síganla en redes. Síganme, por favor. Nada más disfruto mucho mi canal de YouTube. Siento que tengo una comunidad muy bonita en YouTube. Sí. Entonces, no tengo pensado parar de subir en YouTube. Qué bueno. Nunca. ¿Te casaste a qué edad? 24. Mira, qué joven. Sí. Todavía no estoy lista para los hijos, pero ya me están chingue porque ya me casé. Sí, Entonces, los suegros. el siguiente paso son los hijos, ¿no? Entonces ya cada vez que los O sea, tienes 4 años para 30. Sí. Ese es cuando te van a empezar en las fiestas familiares. No, ahí ya es de que ¿O ya no empezaron? tienes- Ya ¿Sí? empezaron. A las 30 ya es que ya se te acabó, mujer. O sea, Ya se está. neta, eso sí como Ya está mujer, seca, Ya ya. está seca, ya no hay nada, ¿no? Eso sí, entonces yo quiero tener una antes de tener 30 para evitarme eso. Ándale. Porque si no, siento que los 30 me van a asustar mucho. Sí, que- Entonces quiero tener uno antes de tener 30 y al otro veo para cuándo. Pero sí, mis hijos, me gustaría tener un lugar que se llama hogar, así que pongo bonito y Qué como bonito. cualquier mujer, ¿no? ¿Y cuántos hijos quieres?
Pues en el mundo ideal Sí, quiero ¿dónde dos. iría? Quiero un niño y una niña. Pero en la familia de Eder hay gemelos. Entonces, Gemelos. Si me salen gemelos... 2 por 1. Rezan por mí para empezar, porque yo la verdad no quiero gemelos. Pero si me salen gemelos y se me salen 2 niños, ¿Y aquí? voy a ir por otro. Oh, mira. Porque me va a faltar la niña. Pero si me salen 2 niñas, ya, me paro ahí. Échale ganas, Eder. Pero sí, vemos. Súper. ¿Y te quedarías en la Ciudad de México? ¿O todavía tienen ustedes algún país, tal vez un día, para ir a vivir? Pues no sé, la verdad ahorita estamos muy felices aquí. Obviamente el trabajo de mi esposo pues sí es de mucho movimiento. Claro. Quién sabe ¿Y cuándo. vuelos gratis? Entonces podría ser muchos lados. Entonces no sabemos. También cuando ya tenemos hijos, pues capaz si las cosas cambian. He escuchado que las escuelas aquí en México están muy caras, entonces no sé. Estoy muy abierta yo, soy muy abierta. Súper bien, pues súper bien. Pues, Charlotte, muchísimas gracias por todo a tu ti. tiempo el día de hoy. Lo hemos pasado muy bien, como siempre Increíble. lo pasamos bien. Sí. Amigos, pónganle en los comentarios qué les gustó de este capítulo. Y váyanse a ver uno de estos videos aquí en la pantalla. Hasta luego. Say goodbye. Bye.